Lectura del libro Recordando a Gurdjieff por Fritz Peters. Libro primero, capítulo 35. Mi siguiente trabajo temporal fue en un proyecto de reparación del tejado de la casa estudio, el cual estaba construido simplemente con vigas colocadas de tal forma que formaban una estructura con un espacio libre de unos 8 pies entre la cumbre del tejado y el techo. La distancia entre las vigas era de 1 yarda a lo largo y a lo ancho, y estaba cubierto de papel embreado, y este había empezado a filtrar agua en varios sitios. El trabajo resultó ser emocionante y bastante peligroso. Nos subíamos al tejado con escaleras y era necesario caminar pisando sobre las vigas. También había que subir por la escalera rollos de papel embreado y cubos de brea caliente. Después de unos días de caminar sobre aquellas vigas que tenían 4 a 6 pulgadas de anchura, nos hicimos bastante expertos en el trabajo e incluso poníamos a prueba nuestra habilidad corriendo por las vigas llevando un cubo de brea caliente o guardando el equilibrio con un rollo de papel embreado sobre nuestras espaldas. Había un joven americano que visitaba el Priouré por vez primera, que no solamente era agresivo y muy competitivo, sino que pensaba que todo en el Priouré era un disparate. Además, se había propuesto ser el más atrevido, el más hábil y el más temerario. Después de una semana había manifestado su superior agilidad hasta un punto en que ninguno de nosotros se atrevía a competir con él. Aún así parecía incapaz de dejar de exhibirse y siguió demostrando su superioridad sobre todos los demás. Su actuación empezó a irritarnos y a ponernos nerviosos a todos. No llegamos tan lejos como para desearle un accidente. Cualquier accidente podría haber sido muy grave dada la altura del tejado, pero comenzamos a desear que ocurriese algo que terminase con aquella exhibición de bravatas. Y el desenlace llegó más pronto y de forma más espectacular de la que esperábamos. Fue inevitable que diese un paso en falso sobre el papel embreado mientras acarreaba un cubo de brea humeante. Se cayó del tejado. Y lo único que le salvó de ser herido gravísimamente fue que cayó sobre un pequeño balcón, es decir, no más que unos 15 pies. Pero la caída fue brutal y dolorosa por el hecho de no haber soltado el cubo de brea y además no llevaba la camisa puesta. Un lado entero de su cuerpo se quemó al cubrirse de brea caliente. Como la brea caliente también se había introducido en sus pantalones, no podía caminar. O sea, que lo llevamos a un lugar a la sombra mientras alguien corrió a avisar a Gurdjieff y el doctor. El remedio que se utilizó para quitar la brea de su cuerpo fue la gasolina. Eso llevó más de 1 hora y tuvo que ser inimaginablemente doloroso, pero el joven mostró tener una resistencia y un coraje tremendos, y se sometió a esa prueba sin arrendrarse. Pero una vez terminado, y cuando estaba ya vendado, Gurdjieff se puso furioso con él por su estupidez. Él se defendió valientemente, pero sin mucho sentido. La discusión se transformó en un torrente de improperios contra Gurdjieff y su ridícula escuela, y terminó al ordenarle Gurdjieff que se marchase en cuanto se pusiese bien. Aunque no pude evitar sentir gran simpatía por el americano, creo que Gurdjieff tuvo toda la razón, aunque me pareció una crueldad innecesaria injuriar al joven en ese momento precisamente. Al día siguiente, para mi sorpresa, Gurdjieff me llamó cuando terminé de trabajar e inesperadamente, como siempre, me felicitó por mi buen trabajo en el tejado y me entregó una gran suma de dinero.
Le dije que como yo era el único no adulto que había trabajado en el tejado, había hecho mucho menos trabajo que los demás y que sinceramente no creí que debiera ser recompensado. Me echó una mirada extraña e insistió en que cogiese el dinero, y dijo que me recompensaba por no haberme caído del tejado, por no haberme herido de alguna otra forma. Me dijo entonces que me daba el dinero con la condición de que pensase en hacer algo con él para todos los niños, algo que fuese de valor para todos ellos. Le dejé complacido por todo aquel dinero que tenía en los bolsillos, pero perplejo. ¿Qué podía ser que fuese de valor para todos los niños? Después de pensar en el problema durante 2 días, decidí por fin compartirlo con ellos, aunque no a partes iguales. Me quedé con la mayor parte, ya que yo había sido, por la razón que fuese, el que lo había, entre comillas, ganado. Gurdjieff no esperó a que le contase lo que había hecho, sino que me mandó a llamar y me lo preguntó, como si estuviese especialmente interesado. Cuando se lo dije, se puso furioso conmigo. Me gritó y me dijo que no había usado la imaginación, que no había pensado y que no había hecho nada de valor para ellos. Además, ¿por qué me había quedado con la mayor parte? Dije tranquilamente que había llegado a darme cuenta de que nada en el Prioré era predecible y que él a menudo me había explicado que las cosas nunca, entre comillas, eran lo que parecían. Sostuve con firmeza que yo solo le había emulado. Al darme aquella inesperada suma de dinero me había dado con ella una condición y un problema relacionado con su disposición. Como había sido incapaz de pensar qué hacer de valor con el dinero, lo único que pude fue pasar el problema a los demás niños con el requerimiento de que hiciesen algo de valor para sí mismos. Respecto a por qué me había quedado con la mayor parte, dije que creí que merecía la mayor parte, ya que fue gracias a mí que ellos tenían la oportunidad de tomar esta importante decisión sobre el valor del dinero. Aunque me había escuchado sin interrupción, su enfado no había disminuido y dijo que me estaba comportando como un fantasma y que se sentía muy defraudado conmigo, que le había fallado. Para mi propia sorpresa, le hice frente y dije que si yo me comportaba así era porque tenía muchos ejemplos que emular y que si se sentía defraudado conmigo, debería recordar que fue él quien me había dicho repetidamente que uno debería aprender a no sentirse nunca defraudado por nadie y que, una vez más, yo únicamente estaba siguiendo su ejemplo y su consejo. Aunque me dijo que yo estaba, como de costumbre, entre comillas, pecando contra mi Dios al hablarle de esa forma, me preguntó qué iba a hacer con el dinero que había guardado. Contesté que el dinero solo se podía gastar o guardar, que por el momento lo iba a guardar ya que tenía ropa, estaba alimentado y hospedado y no necesitaba gastarlo, pero que lo gastaría cuando encontrase algo que necesitase o quisiese comprar. Me miró con disgusto y comentó que lo que yo había dicho indicaba que tenía una moral típica de clase media y que no había aprendido absolutamente nada de él durante el tiempo que había estado en el Prioré. Repliqué acaloradamente que me daba cuenta perfectamente, pero que respecto a aprender, cuando miraba alrededor mío, no me parecía que sus otros alumnos estuviesen aprendiendo nada tampoco. En realidad, no estaba seguro de que hubiese nada que aprender allí. Esta vez me replicó calmadamente que no me daba cuenta de que el valor del Prioré no era necesariamente obvio
y que solo el tiempo diría si alguien había aprendido algo de su estancia allí. Entonces, por segunda vez, dijo que era inútil seguir hablándome y añadió que no continuase mi trabajo en el tejado de la casa estudio, que me daría otro trabajo. Gracias por haber escuchado hasta el final.